Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el placer que nos acompañe una amiga, una colega, una estudiosa y además escritora también, que es Cristina Cipolatti. Bienvenida, Cristina. Bienvenida, Cristina. Gracias, Susana. Encantada de poder compartir este espacio. Además, Cristina tiene su acento de su provincia, ella siempre es muy dispuesta, muy buena compañera y muy buena persona y profesional. Y hoy nos toca un tema que ella está investigando, que tiene que ver con el amor y la inteligencia artificial y el psicoanálisis. ¿Cómo surgió esto, Cristina? Bueno, surgió frente a los comentarios de las investigaciones, también en algunos psicoanalistas, ¿no? Por el avance de la inteligencia artificial. Y porque muchos, yo prefiero hablar de inteligencia artificiosa, porque no es una inteligencia natural, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está creada por la naturaleza humana, la programan los hombres científicos que tienen realmente una inteligencia creativa, natural, la posibilidad de formar símbolos. Entonces, yo, en primer lugar, fue como una reacción de decir, hoy, ¿qué? ¿Están pensando que somos iguales, semejantes? No, somos distintos. La inteligencia artificial es artificiosa. Los seres humanos poseemos como característica esencial la capacidad de crear símbolos, el lenguaje, la palabra. El poder, ¿no es cierto? Poder programar la inteligencia artificial. Y eso me llevó de a poco a plantearme desde el psicoanálisis, porque la mirada es desde allí, ¿qué aportaba la inteligencia artificial y qué no? Bueno, y así fue como fui pensando. Aman, sienten, sueñan. ¿Cómo se da las series complementarias? Existen en la inteligencia, en los sistemas operativos de la inteligencia artificial, las series complementarias. Han vivido el vínculo madre-hijo, ese vínculo primario que significa tan importante para el desarrollo del ser humano. Y así fui, de a poco me voy introduciendo en esta temática. El deseo, existe deseo en los sistemas operativos, la pulsión existe. Es decir, todos esos interrogantes que fueron, lo primero que me atrajo fue el amor.
¿no? Que para mí es la condición esencial del ser humano. El amor, el eros, como aporta Freud en los últimos escritos, es lo que nos lleva a construir, a formar unidades, ¿no es cierto?, a crear, a oponernos de alguna manera al sentimiento de la muerte, de la destructividad. Eso fue lo primero. Y ahora estoy pensando, bueno, por ejemplo, que ya estás invitada a un curso sobre inteligencia desde el psicoanálisis, por supuesto, artificial, donde me parece que hay, y tratar de trabajar con las dos corrientes, con las dos ideas fundamentales, Freud y Lacan, ¿no? Y es sumamente interesante introducirse en ese mundo. Aprobás un tema que toma el psicoanálisis y que me parece importante, que es el amor, pero también se habla del enamoramiento. Entonces, ¿qué entendemos nosotros como psicoanalistas? ¿Qué pasa cuando uno se queda en el enamoramiento? Y cómo esto también la persona se enamora, entre comillas, de la inteligencia artificial de los objetos. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué hay de común cuando uno se enamora que es diferente a lo que es el amor? A ver, te doy pie para que puedas desarrollar, ¿no? Bueno, sí, es interesante lo que estás trayendo del enamoramiento. Hay una sobreestimación sexual, hay una valoración del otro y uno también podría hablar de cierta idealización. Vos sabés que pensando en el enamoramiento encontré una canción de Jairo. Bueno, todos saben que Jairo nació en Córdoba, yo también nací en Córdoba. Él estuvo un camino en Europa, yo también hice camino en Europa, pero siempre me sedujo, me subyugó la poesía, que también es de otro cordobés, y las canciones. Y hay una canción que yo elegí porque me gusta, ¿no?, interrelacionar las canciones o la literatura o la pintura con el psicoanálisis, porque nos lleva, ¿no?, en un camino creativo. Y hay una canción de Jairo que dice, se llama El enamoramiento, que es el tema que vos estás trayendo, Susana. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran proezas, adoran la vida, comparten helado. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma. Los enamorados evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. Los enamorados. Los enamorados son cuerpos sagrados. Oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no me dejes socio. Eso está bueno, no me dejes. Teneme apretado, decime amor mío, decilo de nuevo. Te quiero, te quiero. Que el mundo se acabe y empiece de nuevo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma. Los enamorados evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos y al final estallan, se juegan, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se juran, se celan, se adoran. Los enamorados. Y a mí me pareció, ¿no es cierto?, que Freud fundamentalmente es el que subraya la sobreestimación sexual
en el caso del enamoramiento. Y la Que en el idealización, amor, por eso perdón, dice que cuando uno se queda en el enamoramiento idealizado, queda atrapado. Pero tú dijiste es el amor, conocer las diferencias, no la sobreestimación, sobreidealización. Que esto también pasa con la inteligencia artificial, con los aparatos, donde ocupan un lugar sin afecto, pero que también son subidealizados, ¿no? así es. Bueno, yo pensaba, si vos estás yendo al plano, eso, las diferenciaciones entre el amor, lo que vos estás, y el enamoramiento y lo que vos estás trayendo. A mí también se me ocurrió pensar, eh, porque yo te mencionaba, viendo lo que los científicos trabajan, leyendo los diversos artículos, sobre todo donde he visto que más tiene un campo, es en el campo de la economía, podríamos decir, la inteligencia artificial. Pero lo importante es, es poder plantearse, ¿no? Y yo creo que lo que es el punto fundamental. Las máquinas, los sistemas operativos, los robots inteligentes, ¿son sintientes o no? Yo pienso que los sentimientos no anidan en la elaboración, en la programación de un robot inteligente o de un androide, ¿no? O de un sistema operativo de la IA, sino que los sentimientos son propios de nuestra naturaleza humana. El hombre ama u odia también, ¿no? El hombre construye o destruye, pero la máquina responde a la programación que otro ser humano ha construido en función de su ideología, de sus valores, de en qué tipo de sociedad se haya inmerso y quién es el que de alguna manera, entre comillas, da las órdenes para que se construya tal sistema operativo. ¿Para servir a quién? Porque a raíz de lo que vos dijiste, también asocié la construcción, están los sentimientos, pero también lo que yo estaba diciendo lo puedo articular a tu pregunta. También se construyen o se programan diversos sistemas operativos y uno lee o escucha, bueno, ahora los operarios, los obreros, por ejemplo, en un súper, no van a tener que estar preocupados por actualizar los precios de los alimentos. Pero al instalar un sistema operativo, esa persona va a perder el trabajo. Por eso digo de que esta construcción de la IA está íntimamente relacionado con la política, con el tipo de sociedad en la cual se produce y con la ideología y los valores del que programa ese androide o ese robot. En, la, en el cine hay películas, por supuesto, todas de ciencia ficción, muy interesantes. Por ejemplo, Steven Spielberg, hace muchos años, en el 2000 aproximadamente, dirige y arma una película que se llamó Inteligencia Artificial. Se trataba, ¿no es cierto?, de un robot que fue construido con la idea, ¿no es cierto?, de que quiero estar, no me estoy confundiendo, a ver, sí, David, que era con la idea de poder ser adoptado por un empleado que trabajaba en la fábrica de la Cybertronic. Y con la idea de que esta máquina podía amar. Pero ¿qué es lo que le pasa a este robot? El robot, o sea, ahí se plantea, porque es ciencia ficción, una situación de que David el matrimonio tenía un hijo biológico, pero David es como que empieza como un niño, como un ser humano, con demandas con respecto al amor, a la atención.
pero llega un momento en que, bueno, los padres adoptivos, que son seres humanos, se empiezan a crear situaciones difíciles y él decide, ¿no es cierto?, viajar para encontrar un lugar en el mundo, pero siempre siendo, es decir, hay en él como un deseo de ser tenido en cuenta como un niño, pero por supuesto todo es ciencia ficción. Esta película impactó mucho porque en realidad la película, ¿qué es lo que comienza a plantear? Que de alguna manera son los cuestionamientos, los planteos, los diálogos actuales. Las situaciones conflictivas entre el mundo humano y el mundo digital, ¿no? El tipo de vínculos, de relaciones que se podían mantener entre los dos. No sé si esto No, satisface. esto tiene que ver con lo que vemos con el fenómeno de Japón, donde hay 250.000 adolescentes que no salen de la habitación y se comunican a través de la computadora, ¿no? Dejan un mensaje a los padres, dejan la comida. A ver, donde no se puede negar la importancia de la tecnología. Hoy si no tenemos un teléfono, no tenemos esto, no podríamos hablar. Pero el tema Así es que se puede ocupar de los afectos. Ese es el tema. así es. Cuando vos decís en esta película que es como un anticipo de lo que está pasando. Yo vengo viendo que en este momento, en muchas películas, cuando se hablan, comillas, o la mezcla entre lo humano y lo artificial, cada vez son más asexuados, no se definen el sexo. Entonces, esto también está anticipando qué es lo que está pasando. Cuando una persona se hace una prótesis para tener la teta que quiere, la cola que quiere, lo que fuera, es posible. Pero el tema, ¿cuál es? ¿Hay un reconocimiento del cuerpo o es todo de afuera y nos está hablando de un yo que no existe? Creo que Vos este es sabés un... que no hay como alteraciones. que Sí, no, hoy en día, la persona puede tener el cuerpo que quiere, poniéndose prótesis, poniéndose artefactos, es otro mundo. sí, Pero el tema, ¿cuál es? Hay un trabajo interior psíquico para darse cuenta. Vemos chicas que por ahí se ponen pechos como ellas quieren, pero después no se permiten mostrarlo. O el hombre que hace un alargamiento de pene con la impotencia, ¿no? sí. Pero vos lo estás relacionando, vos estás hablando del avance tecnológico más que del amor digital, ¿no? Sí, pero también hay, Porque por ejemplo, sí, personas que hacen el amor por la computadora. sí, exactamente. Bueno, esas son las últimas investigaciones, sobre todo los últimos trabajos sobre todo lo que significan las aplicaciones sexuales y cómo, que eso nos lleva a plantearnos, esto que vos estás trayendo, esto que dijiste últimamente, es si desde el punto de vista del amor, del sentimiento de amor, porque vos me haces pensar en varias cosas, desde el punto de vista del amor, ¿no es cierto? No se estaría, porque lo que se está observando, esto que vos trajiste, o sea, que el ser humano, en lugar de contactar con otra persona, o lo hace, ¿no es cierto?, a través de todo el avance tecnológico, o recurre, como en el caso de China y Japón, por ejemplo, que ahí se da bastante la cuestión de los chavos, recurren a robots con los que mantienen conversaciones, ¿no es cierto? Porque se sienten seducidos, atraídos, y sobre todo estas chavos en la China, en Japón, se presentan, la vestimenta influye mucho, se presentan vestidos como colegialas, los robots, ¿no? Y entonces, pareciera, o la pregunta que circula como que circula entre nosotros, los psicoanalistas, es que
frente al hecho de elegir, en lugar de estar con otro ser humano, de elegir estas aplicaciones, ¿no? O estos androides, o estos robots inteligentes, o estos robots, para establecer un contacto, como vos dijiste, a través, ¿no es cierto?, de todo el avance tecnológico, se está planteando una nueva orientación sexual en el ser humano. Porque, ¿qué es lo que pasa en el contacto con el otro? Este es todo un tema a desarrollar. Este sería como un aspecto más focalizado o más centralizado en lo que sería en grandes líneas la sexualidad. Nosotros sabemos desde el psicoanálisis que amor y sexualidad son importantes, ¿no? Van articulados, van unidos, y que también es importante la corriente tierna en las relaciones de amor que se establece. Relaciones tiernas. La ternura claro, que se dejó de lado, ¿no? Que provienen de la infancia, de la relación con los padres. O sea, bueno, todo eso, ¿no?, estaría como jugando en esto que vos trajiste, que está ahí. O sea, lo que yo quiero señalar, que que esto que estamos hablando tiene múltiples conexiones, se abren muchas pantallas como para investigar y adentrarnos en esta temática. El avance tecnológico, ¿qué pasa? Que ahora yo pienso también, y eso me parece, de que muchas veces los sistemas operativos, cuando el ser humano no ha podido poner en palabras, no ha hecho un camino interno de ver cómo fue sus vínculos con sus padres, lo que nosotros muchas veces hablamos de las relaciones edípicas, ¿no? De no poder analizar, sustituye las impresiones sexuales de la infancia por este tipo de avance de robótica, de robots inteligentes, de androides o de fetiches, sustituyen, porque vos nombraste el cuerpo, casualmente. ¿Qué pasa con el cuerpo en los sistemas operativos? Los robots son metalizados. Hay una película, El hombre bicentenario, donde trabajó Robert Williams, que tuvo poco éxito, pero que esa película da a pensar, a mí me dio a pensar, él quería, aparece algo que yo no creo que exista, pero bueno, es ficción, el deseo, siendo robot, de ser humano. Entonces empieza a orientar todo su comportamiento hacia esa dirección, hacia convertirse en un ser humano. Y empieza todo un proceso de, podríamos decir, de transformación. ¿En qué sentido? En que él compra su libertad, en que su cuerpo metalizado comienza a cubrirse con ropa del ser humano. Y también hay una cosa que es propia del ser humano, empieza a sentir hambre y empieza a sentir ciertas emociones ligadas a la sexualidad. Pero él, al convertirse, y esto es, ¿no es cierto?, de cómo va terminando la película, él a convertirse en un ser humano, ¿qué es lo que pasa? Deja de ser inmortal, porque en principio los seres humanos son inmortales. Entonces, el día que un alto tribunal decide, ¿no es cierto?, y le otorga, podríamos decir, la categoría de ser humano, él tenía 200 años y fallece. El mismo día, o sea, el día en que se convierte en ser humano, la muerte, ¿no es cierto?, avanza sobre él y él muere. Bueno, por supuesto, hasta ahora ciencia ficción, porque muchos también se preguntan, ¿cómo va a ser el devenir del ser humano con la aparición? Porque todo depende de la capacidad de los científicos, de la capacidad intelectual, de cómo,
¿no es cierto? Los científicos van creando, van dotando a los robots de estas capacidades, o cómo las copian o las imitan en los robots, las capacidades, lo que nos distingue a nosotros. En este momento recuerdo lo que decía Piaget con su teoría de la inteligencia. ¿Cómo define la inteligencia? Bueno, Piaget siempre hizo una especie de analogía entre la biología y la inteligencia. Entonces a la inteligencia la dotó de variables, de invariables, mejor dicho, invariables propias de la biología. Él hablaba de asimilación, se asimila lo nuevo a lo ya existente, eso nuevo se acomoda y tiene lugar el proceso de adaptación. En el hombre, el acto inteligente, el acto intelectual, es fundamentalmente ese, una adaptación entre asimilación y acomodación. Pero el hombre construye, crea símbolos, lenguaje, pensamiento, todo lo que es la lógica, ¿no es cierto? Y todo lo que es el campo de las matemáticas, propias de este avance tecnológico de la robótica, por ejemplo. Entonces, surgen, yo pienso que es lógico que se creen ciertos interrogantes, porque eso es lo que nos ayuda a seguir pensando, reflexionando. Esta inteligencia que a mí me gusta decirla artificiosa, ¿va a seguir siendo o va a ser similar al ser humano? Va a haber como una similitud. Yo por lo pronto digo que no, porque creo que casualmente simula, imita, pero no es inteligente. La inteligencia es propia del ser humano, la inteligencia natural. No hay naturalidad en la inteligencia artificiosa. Y si pensamos que la inteligencia artificial puede amar, epa, estamos degradando el sentimiento de amor en el ser humano. El ser humano ha recorrido un largo camino, y el amor me parece que es el sentimiento más importante. Pensar, yo lo pienso, por supuesto, es algo, no digo que sea así, pero pensar que una máquina, un sistema operativo puede amar, mi opinión en este momento es que degradar el sentimiento de amor propio del ser humano, del sujeto humano. Sí, lo que pasa es que nosotros vimos en pandemia cómo los adolescentes, sobre todo, se conectaban con amigos virtuales. Yo ya lo comenté esto en un programa donde muchos padres no querían eso, pero a muchos chicos los salvó del suicidio. Y hoy en día que conocieron a los chicos virtuales, están muy contentos. Pero ¿qué pasó? No se quedaron con la virtual. Esa es la diferencia. Donde uno puede utilizar instrumentos tecnológicos, pero que no sean como los únicos, sino que se ayuden como herramienta. Vos hablás también, digamos, la inteligencia artificial como fetiche. ¿Qué sería eso? Como, bueno, creo que haberlo mencionado. Sí, antes te quiero decir, bueno, lo que vos mencionaste, ¿no es cierto? Voy a incursionar un poco de lo virtual. Después de la pandemia, sí, eso también se ha planteado en la forma de trabajo que tenemos los psicoanalistas y que está siendo objeto, ¿no es cierto?, de diálogo, de reflexiones, virtual o presencial. Creo, casualmente, sí, que no solo la pandemia, el avance tecnológico en el mundo, no solamente en la Argentina, en el mundo, trae estos planteos, lo que vos dijiste, pero también se necesita otro soporte. Lo que yo te decía del fetiche es eso. ¿Por qué el ser humano elige o busca
¿no es cierto? Yo considero, porque ha habido situaciones traumáticas en los primeros años de vida que no han sido puestas en palabras, no han sido analizadas, no han sido verbalizadas. Entonces hay una película, bueno, hay varias, yo acá había puesto para El recordarme, hombre porque hay bicentenario. muchas El cosas. hombre bicentenario. Vos habías hablado del ¿Perdón? hombre bicentenario. Vos habías hablado Sí, del hombre no, bicentenario. pero con respecto a esto, a las películas, eh, eh, a, la, a, las, a las relaciones entre el amor y la inteligencia artificial. Hay varias películas, ya voy al fetiche, pero por ejemplo, que hablan de los sentimientos. Está Blade Runner, ¿no es cierto? Una película que eh, el actor principal, el guión, trabaja en el sentido de que va en busca de los replicantes humanoides con inteligencia artificial y que son prácticamente semejantes a los seres humanos. Es decir, hay muchos que tratan, ¿no es cierto?, de que la réplica sea tan parecida al ser humano para que el ser humano lo pueda aceptar. Porque otra de las opiniones también es de que los seres humanos rechazan al robot o al androide, al robot inteligente, porque no hay un parecido, una similitud con la apariencia humana. Y en esa película, que es muy conocida, de Blade Runner, el hombre, el actor termina enamorándose de una replicante. Después hay otra película, Her, que fue muy conocido, que plantea una relación amorosa que viven Teodoro y Samantha, que es también una... ahora, ¿qué es lo que buscan? Lo que yo te decía recién, buscan una relación amorosa, pero yo pienso que es que a Freud le debemos el aporte fundamental del concepto de fetiche. El fetiche, ¿no es cierto? Para mí es una influencia persistente de una impresión sexual que, eh, que sintió en la primera infancia. Ahora, ¿qué le brinda? Y esa es una pregunta a trabajar, a considerar. ¿Qué le brinda a un ser humano un sistema operativo de la IA como fetiche? Y yo creo que ahí, ¿no es cierto? En la adolescencia se puede articular con lo que vos trajiste, pero en las personas adultas, muchos hablan, ¿no es cierto?, de sentirse solos. Pienso que hay un vacío y que hay estas cuestiones relacionadas con los traumas, las situaciones, ¿cierto?, de la primera infancia, y que eso no fue puesto en palabras, no fue hablado. Esa es mi opinión general. Bueno, yo no sé si había visto otra, bueno, no, el hombre centenario es el deseo de él, ahí está jugando el deseo de convertirse en un ser humano. Porque eso también está, esta película está en, podríamos decir, en oposición a los que muchos, yo acá lo puse al comienzo, no sé si lo dije, desde el momento, yo puse que la robótica hace su aparición tecnológica, el anhelo de los seres humanos fue el de elegir un robot más parecido a él. Entonces, en el caso del hombre bicentenario, que es el trabajo de un ser escritor, eh, eh, el, el, el robot en realidad quiere ser un ser humano, ¿no? Bueno, esas son como lo que voy encontrando en la literatura, en las películas, en los guiones, ¿no es cierto?, de las películas. Hablando de guiones de las películas eh, y relacionándolo con el campo del arte y del cine, la IA provoca situaciones difíciles. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Alemania se dio la situación de que varios, podríamos decir, personas que manejan el entorno digital unen
producciones de artistas creando algo nuevo, pero sin hablar o sin pagar la patente por el uso que está haciendo de la creación de otro artista. Y en Estados Unidos recién se resolvió el mes pasado, los guionistas de cine estuvieron en huelga durante muchísimos meses, ¿no es cierto?, por esta situación, porque se entra, ¿no es cierto?, como hacer uso, lo que antes nosotros le decíamos el plagio, ¿no? Hacer uso de la producción, en este caso de los guiones de cine o de las obras artísticas, como señalaba en Alemania, de otros autores, sin un reconocimiento de esa obra, ¿no es cierto? Y eso trae sus complicaciones serias, son problemas relacionados, ¿no?, con la ética, que parece que en este mundo está dejando de existir en algunas circunstancias. Por eso, y señalé la cuestión de los valores y de los ideales en un programador, a mí me parece que es fundamental. Bueno, como la identidad de un psicoanalista, ¿no? Con qué valores, con qué ideología, con qué identidad se maneja en la asistencia, en el tratamiento de la salud emocional y mental de una persona. Sí, además se confunde ética con moral, ¿no? Que son cosas distintas, ¿no? Y donde de alguna manera me parece a mí que la inteligencia artificial, cuando le preguntaron, ella dijo, no, yo soy inteligencia artificial, ¿no? O sea, de alguna manera, digamos, los efectos no están. Digo, hay estudios también que vos has leído también, que lo que está pasando son estudios, ¿no?, que se está investigando. Todo el tema de los sonidos, de los datos, estas cosas muy primitivas, como que se vuelven a conectar las personas con lo más primitivo que quedó clínico en el cuerpo Claro. y en el funcionamiento psíquico, ¿no? Entonces, donde esas percepciones, sensaciones, ¿no?, y se volviera a esas, viste, a las huellas, pero muy arcaicas, ¿no? Y donde de alguna manera la persona va creando como otro psiquismo, entre comillas, en ese lugar vacío, ¿no? Acuerdo, sí, sí, de acuerdo con lo que estás trayendo, con lo que estás diciendo. Así es. Yo creo que de parte nuestra, ¿no?, digo, de los psicoanalistas, porque en una reunión, en un curso, un analista, la persona que desarrollaba el curso, el líder del curso, desarrolló que los analistas, algunos, tienen como miedo, ¿no es cierto?, de que la inteligencia artificial nos deje, o los deje, dijo él, sin pacientes. Yo creo que son, por eso vuelvo a lo que trato de desarrollar en todo este diálogo tan rico, tan fructífero, tan productivo, de que nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, trabajamos con el amor de transferencia, trabajamos con la contratransferencia, con la pulsionalidad, el deseo. Y la inteligencia artificial, según mi concepción, bueno, trabaja sobre todo con la capacidad de aumentar, supongamos, el conocimiento del hombre, del sujeto humano, trabaja con la cantidad de información, pero en ese plano, pero nosotros los analistas tenemos una forma de trabajar que no es la de la inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué viene el miedo? El miedo indudablemente es
es un sentimiento que anida en nosotros, en los seres humanos, pero pienso que hay que poder reflexionar acerca de qué hacemos los analistas, cómo trabajamos, cómo es el proceso analítico, cómo lo llevamos adelante, es decir, cómo se realiza el trabajo de análisis con un analizante. Entonces, esas comparaciones o semejanzas, no sé, me parece que no son válidas. Por supuesto, es mi opinión. No, comparto totalmente, pero lo que pasa es que muchos colegas es como que frente a lo nuevo, es lo mismo antes, digamos, era raro que viniera un paciente con un perro al consultorio o con un gato. En este momento, como muchos pacientes están virtual, es usual que estén con el perro, con la mascota. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Se anula eso o se incorpora eso al encuadre? Creo que con la inteligencia artificial, yo que trabajo con chicos, vos también, bueno, poder dibujar con la computadora, utilizar el chat, se pueden hacer historias y demás. El tema es que si desde el analista aparece ese temor, bueno, me va a sacar el trabajo, ahí está poniendo otra cosa. Es como decir, aparecen las teorías conductistas, counseling, de todo. Pero ¿qué pasa? Todas esas, o la mayoría, habla de lo que hay que hacer, el afecto no. Y cada vez se disocia más y la gente se siente peor, se siente más angustiada, se siente vacía. Bueno, yo creo que tenemos que ser amplios, digamos, y poder pensar que esto existe, aunque no lo conozca del todo. Lo tengo que reconocer que existe, que está. El tema es que si yo le tengo miedo, va a haber una parte que yo me escindo y no lo puedo ver en el otro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que trabajar todo eso y por eso estamos, me parece, también reunidas hoy hablando, ¿cierto? Dialogando acerca de eso, porque es algo que nos toca a todos, pero muchas veces esta situación de la IA me hace recordar cuando apareció el libro negro del psicoanálisis. Yo creo que siempre ha habido, porque es propio de del contexto en el que estamos, que se presenten situaciones que alguien crea o como vos digas, proyecte sus aspectos disociados y eso crea situaciones de alerta, ¿no es así? Pero a mí me parece que casualmente ese también es el trabajo nuestro, poder trabajar con esos aspectos disociados. Yo tengo muy presente lo del libro negro porque causó, fue como una situación, bueno, pero entonces hay que ver de qué se trata, hay que poder pensar, analizar cuál es la propuesta. Pero vos citaste algo que también me parece importante, que es, bueno, toda esta tendencia cognitivista. Bueno, ellos han construido, ¿no es cierto?, un sistema, una manera de abordaje, de tratamiento, que no es igual que la nuestra. Y eso yo creo que las diferencias y las diversidades van a existir siempre. Si uno piensa, ¿no es cierto?, en estos términos, y vos ves que en la actualidad es una temática de nuestro campo, trabajar las diferencias y las diversidades. Bueno, la inteligencia artificial también forma parte de la problemática actual. Y son cosas que los analistas también tenemos que ver, analizar, investigar, plantearnos, porque nos está tocando, nos llega a nosotros de una forma u otra. Vos hablabas recién del trabajo virtual con chicos, del dibujo, y asocié cuando te escuchaba vos, casualmente te estaba escuchando, todo lo que está trayendo el trabajo virtual en nuestro campo, todo lo que los analistas nos estamos planteando. ¿Cómo es la cuestión del cuerpo? Porque antes, ¿cierto?
el cuerpo era otro cuerpo. Yo digo, bueno, a ver, trabajemos esto del cuerpo virtual, trabajemos la contratransferencia virtual, porque cuando estamos con un paciente, ¿cierto? A través de la pantalla, el cuerpo de él me penetra a mí, porque entra a través de la... Nosotras dos ahora estamos con las caras, estamos con nuestros gestos, hacemos sí o hacemos no, o nos sonreímos, o sea, hay otra, yo creo que hay otra manera que tenemos que empezar a plantearnos virtual, como la contratransferencia virtual, que las emociones han desaparecido. No, yo me parece que es también como una resistencia muchas veces a no querer aceptar como que hay otros cambios, que hay otras maneras, ¿no? Y creo que ese es nuestro trabajo. Ver, bueno, vos dijiste algo muy interesante, el trabajo con los chicos. Algunos dicen, no, los chicos presencial. Y en este momento, en función de la experiencia, yo pienso, veo que muchos cuando empezó, como vos dijiste, la pandemia, hablaban, ay, no veo la hora de volver al diván. Ahora, por las circunstancias de vida, por el aumento del parque automotor, por el tiempo, por las exigencias de la sociedad actual, la mayoría prefiere trabajar así, virtualmente. O sea, pienso que el trabajo que tenemos los analistas es intenso, pero es sumamente interesante, porque esto es un trabajo de poder pensar y reflexionar cómo, ¿cierto? Vamos a ir orientando, cómo lo estamos haciendo, mejor dicho, nuestro trabajo en la actualidad. Sí, sí, yo creo que, digamos, nuestro trabajo, digo que para algunos de nosotros no se acaba nunca. Eso de cuando un Así es. paciente da el alta o ya sé, no. Entonces esto también nos implica, nos compromete seguir viendo cómo uno puede abordar la inteligencia artificial junto con la subjetividad. Yo te diría, Así es. Cristina, que te organices, porque nos quedan 5 minutos, más o menos, 5 o 7 minutos, para que vos puedas ir desarrollando o redondeando lo que vos habías preparado y además un Sí, mensaje bueno, también a la audiencia. soy un poco, voy a decir 2 o 3 cosas nomás. Que hablar de este tema es un desafío, ¿no? Es un desafío porque el avance del sistema robotizado en la última década ha sido complejo, ha sido importante el avance. Bueno, rescatar o reforzar de que la inteligencia artificial es un producto de la creación y una realización fundamental que realiza el hombre, que realizan los científicos y que es propio de la inteligencia, de la naturaleza, de la inteligencia humana. Yo acá había señalado como palabras finales, hay una cosa que lo dije de alguna manera, pero que me gustaría reforzar, que el ser humano puede amar a una máquina, pero la máquina, ¿no es cierto?, no ama, no ama. Y ese es el punto para mí. La máquina no tiene sentimientos. Para mí eso es fundamental. Aunque muchos investigadores están de acuerdo en que si bien no pueden las máquinas tener emociones, pueden, ¿no es cierto?, ofrecer respuestas, pero pueden, como dicen ellos, simular, imitar emociones, pero las máquinas no son sintientes. Yo me hice una pregunta y que las transmito a ustedes. ¿Las máquinas
tienen un cuerpo que sufre por amor, como es el caso nuestro, el de los seres humanos. Nosotros sufrimos, gozamos, disfrutamos de la alegría, del amor, pero también sufrimos por el amor, por la pérdida de los seres queridos, por el duelo que tenemos que hacer. En las máquinas hay duelo, hay un proceso de duelo, un trabajo de duelo, como dice Didier Ancier. Bueno, yo también subrayo, el ser humano tiene sentimientos, experiencias, historia singular, formas del inconsciente, sueño. La máquina tiene inconsciente, como lo entendemos los psicoanalistas. Las máquinas pueden soñar, los sistemas operativos sueñan. La máquina, considero, no procesa la subjetividad. ¿Por qué? Porque carece de experiencias, de vivencias. No cuenta con la historia de vida singular y subjetiva como la de cualquier ser humano. Pero reitero, repito, pareció que soy viscosa, pero no. La máquina fundamentalmente no ama. Ahora, a consecuencia de todo esto y relacionándolo con el fetiche, yo cerraría con el siguiente interrogante. Un sujeto que tiene como objeto sexual un fetiche, ¿sería un sujeto que se haya fijado a una etapa muy temprana, que no se puede verbalizar y que no ha podido organizar suficientemente su psiquismo dentro de las relaciones edípicas? Totalmente de acuerdo y gracias porque sos muy clara y bueno, estás comprometida para el año próximo. Un abrazo muy fuerte y bueno, saludá a la audiencia a vos que te dejaste el cierre del programa. Gracias. Yo agradezco a Susana por la posibilidad de este diálogo. Siempre es sumamente rico hablar con Susana porque es muy pensante. Y agradezco también a Adrián la movilidad tecnológica y a los oyentes que han escuchado. Muchísimas gracias, Susana y Adrián. Hasta otro momento. Y nos vemos. Gracias. Con amor. Vos sabés muy bien, con Cristina siempre decimos que hay una corriente afectiva, que eso se percibe, se siente. Gracias, Cristina. Un abrazo. Vínculo afectivo. Un beso. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.